Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy nuestro domingo con la palabra del Señor, como siempre, Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estas tres lecturas, como siempre nos presenta la Iglesia, para que hagamos nuestro camino de santidad. Hemos comenzado con el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación a este tiempo tan fuerte, que es la primera manifestación del Señor naciendo, encarnándose, entrando en nuestra propia historia. Ese es el gran significado teológico de la encarnación, lo que nosotros le llamamos Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero en ese nacimiento el elemento teológico principal es que Dios entra en nuestra historia. Dios que nos acompaña, Dios que viene y que se nos pone al lado para caminar. Nosotros durante todo ese tiempo de Adviento nos habíamos preparado, con Isaías comenzamos, ¿verdad? Diciendo, ojalá rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros. El Señor nos respondió y nos dijo, bueno, te doy algunas condiciones para que yo pueda estar en medio tuyo. Ante esas condiciones realizadas por la Iglesia, por cada uno de nosotros, la comunidad, entonces el Señor envía su Espíritu, ¿verdad? La fuerza, el Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Y así hemos llegado hasta el momento más importante, que fue el de la natividad, el del nacimiento, la encarnación de Dios que se hace historia. Y desde ahí comenzamos entonces este caminar, queridos hermanos. Y hoy, este Dios que ya está comenzando a caminar, comienza a manifestarse. Por eso hoy nosotros celebramos esta Epifanías, es decir, el darse a conocer. Ñande Yara Oyecualca. El primero fue el manifestarse y darse a conocer en la carne, la natividad. Ahora entonces es esta otra manifestación, pero que ya no es simplemente a su pueblo, al pueblo judío, el que estaba esperando desde el Antiguo Testamento el caminar de Dios en nuestra historia, hasta entrar en nuestra propia vida. Ahora, sin embargo, también se está manifestando a todas las naciones. Eso quiere decir entonces celebrar hoy el Día de los Reyes Magos, decimos nosotros, ¿verdad? Estos sabios que vienen desde el Oriente. La primera lectura la leemos del libro de Isaías, capítulo 60, del 1 al 6. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos estos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí entonces encontramos la alegría de manifestar que un Dios se da a conocer a todos. La manifestación de Dios para todas las naciones. Y eso es lo que causa, ¿verdad?, esa alegría profunda en cada uno de nosotros, en cada una de las comunidades que reciben esta buena noticia. Peñan de Yara llegó acá, peñan de Yara uñan de apetebe, apeala ñan de mobu a lleva, apeala ñan de mobu a criegina. Y ahí tenteñan de llegó a poner, lleva ya yesa cuamba, esa peñan de Yara o hoy meñan de endire, ñan de putimo, ñan de meña y mía lleva y ñan de dale, ñan puagena. Y por eso es que después las consecuencias también. El hecho dice de levanta la vista en torno, mira, todos estos se han reunido y vienen hacia ti. Es la consecuencia de una manifestación de un Dios que se está dando a conocer a todos. Y entonces, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros vivimos desde Dios, evidentemente que entero etea lleva, cucabure isha lleva, yaitiray becuera, o umatu, o uma oñembo que mañana en 10 aguata se mañana de aguata haisha. Queridos hermanos, esto es tan importante que tengamos en consideración, porque el encontrarnos verdaderamente con el Señor, el encontrarnos plenamente con un Dios que se ha encarnado, pero que se ha encarnado en nuestra historia, en nuestra vida, en el día a día. Nosotros hemos insistido también en una palabra clave, ¿verdad?, que es el memorial, es decir, esta no es simplemente un sajar, no es simplemente un recordar, como mirar una fotito y decir, bueno, esto es lo que había sucedido en aquel tiempo, sino que esto, queridos hermanos, nos da ahora la plena seguridad y la alegría de hacerlo presente a un Dios que nos quiere y que nos ama, y eso significa hacer memorial, hacerlo presente ahora. Peñandere cobebe, upebeña moñe buenuana, lleva maesha pa peñande yara yegua cañande. Pero no simplemente en nuestra propia vida, sino que eso siempre, y por eso es que dice, ¿verdad?, todos vendrán hacia ti, porque somos capaces de transmitir esa fuerza de Dios. Y ahí entonces es la familia, ¿verdad?, la que se reúne, es la comunidad la que se reúne. Juntos entonces nos estamos ayudando. Acabé de ir ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque le tenemos a un Dios bien presente. Y esa es la manifestación. Y por eso entonces Isaías está gritando, ¿verdad? Levanta, brilla Jerusalén. Ana. Si nosotros le tenemos a Dios y si nosotros entendemos este camino teológico, ciertamente que también nosotros vamos a poder vivirlo de esta manera. Y estamos entrando entonces poco a poco, después del nacimiento de Jesús, ahora estamos entrando en el caminar en donde tenemos que ir demostrando, tenemos que ir dando a conocer lo que es el verdadero mensaje, la buena noticia de Dios para los demás. Fíjense, todas esas tinieblas, dicen, que cubren la tierra, esa oscuridad de los pueblos, sin embargo, todo eso desaparecerá. ¿Por qué? Porque sobre ti brillará el Señor. En otra oportunidad, queridos hermanos, habíamos reflexionado algo semejante, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios. Las tinieblas desaparecen, la oscuridad desaparece en la medida en que va apareciendo el sol. En la medida en que va naciendo el sol, va surgiendo, automáticamente también la oscuridad va desapareciendo. Me parece que esta analogía y esta representación es espectacular para que entendamos ahora este tiempo de la Navidad. Porque justamente en este momento de la Navidad nosotros podemos entender, en este momento de la Epifanía, que es el sol, es decir, es Dios. Es la presencia de la fuerza de su Espíritu que al entrar ante nuestras oscuridades, nuestros pecados, nuestras desavenencias, va brillando y por lo tanto va desapareciendo, porque Dios es el centro de nuestra
sociedad, el centro de nuestra comunidad, el centro de nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. De Yara Ñe'e Dominical. Reflexionamos sobre la palabra del Señor en este día en que nosotros le llamamos el Día de los Reyes Magos. ¿Verdad? Pero es la manifestación del Señor a todos los pueblos, a los paganos. Así como se ha manifestado a su pueblo judío con la realización de todo el Antiguo Testamento, de aquello que ellos estaban esperando durante tanto tiempo. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos leer y entender este camino, esta historia de la salvación. Ahora, después de que ellos lo hayan visto, lo hayan tocado, dice San Juan, ahora entonces se manifiesta también a todos los paganos. Y eso es lo que hoy nosotros estamos celebrando en esta solemnidad. ¿Qué nos dice esta segunda carta, queridos hermanos? O mejor dicho, segunda lectura. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Y cómo se nos presenta? Dice: hermanos, ustedes han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Aquí entonces nosotros entramos, queridos hermanos, en el caracú de lo que nosotros celebramos hoy en esta solemnidad, de lo que nosotros le llamamos la fiesta de los Reyes Magos, ¿verdad? Que hay que llamarlo bien y hay que decir, ¿verdad?, de la epifanía, de la manifestación, Peñan de Yara Yecualcá, Peñan de Yara de Marante, para este pueblito o para este grupo nomás, o para este pueblo elegido nada más. Está bien, el pueblo es elegido para hacer un camino, pero justamente Marápico es la ñandene noira. ¿Por qué nos eligió? Mará la ñandene atoira es ñandene noira, coan ñandene yeicua parirea lleva ñandene yara o upe ñandene abuitepe, mará ñandene yemeñaína. Y para que Él viene en medio de nosotros, justamente para que podamos hacer esa misión,
dar a conocer a los demás. Y aquí en esta carta a los Efesios, justamente Pablo lo entiende muy bien. Recuerden que Pablo es un fariseo, es muy entendido y muy versado en la palabra de Dios. Y por la pinta Pablo tenía una verba bastante interesante, a pesar de que dentro de las características muchos dicen que Pablo no es que sabía hablar demasiado, algunos, ¿verdad? Dentro de los estudios, ¿verdad? Eso se nos presenta. Porque ahí en un momento hay una pequeña crítica que le hacen, ¿verdad? Fíjense en la carta, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios, del capítulo 10 en adelante, ¿verdad? 9, 10 en adelante, uno puede descubrir, parece que hay una cierta dificultad también con Pablo. Algunos parece que no le aceptan nada y entre ellos le critican que parece que no ñe ponaya lleva. Entonces medio mongue va la gente. Bueno, pero en fin, esos son detalles que solamente nos hacen entender que aquí hay más que simplemente decir las cosas. Quiere decir que hay un entendimiento profundo, ¿verdad?, de quién es Dios en nuestra historia, cómo Dios se ha encarnado, cómo Dios entró en nuestro contexto histórico y desde ahí entonces nos empuja. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros comprendemos cuál es el sentido, como yo siempre digo, el sentido teológico profundo de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, ciertamente que después te alañanemos siempre, ¿verdad? Ese es el elemento motriz, aquello que nos mueve, aquello que nos da entusiasmo, que nos da vida, para que también podamos salir a favor de los demás, podamos movernos a favor de los demás. Y por eso, en primer lugar, nos dice Pablo que ustedes han oído hablar de la distribución de la gracia. La gracia, el regalo, el don, la fuerza de su espíritu. Y así entonces, también esa gracia que Dios me ha dado a mí, pero que siempre es en favor de los demás. Y en este caso es esa gracia que se me ha dado en favor de ustedes, queridos hermanos. Y ahora él, que reconoce, Pablo, él mismo entonces se pone como ejemplo, ¿verdad?, al hablar a esta comunidad de los Efesios. Les está diciendo que a través, ¿verdad?, mío, como Dios se me ha revelado, yo también ahora les estoy pasando esta revelación. Les estoy dando a conocer lo que el Señor siempre quiso desde la creación del mundo. Y así entonces hoy Él está diciendo, fíjense, que lo que Dios quiere es que todos, que también los gentiles, ellos vayan hacia Dios. Que también aquellos que nunca se dieron cuenta y han adorado a Dios, también ahora abran los ojos, que había sido que ellos también son coherederos de la gracia del Señor, que también ellos son miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo. Queridos hermanos, esto es lo único que a nosotros nos puede mover, como nuestro Papa Francisco siempre nos dice, la iglesia en salida. Lastimosamente, ¿verdad?, nosotros muchas veces estamos muy dormiditos, ¿verdad?, muy dormidos dentro de nuestra vida cristiana. Comenzando luego por los que estamos al frente, ¿verdad?, lo que se le puede llamar los animadores de la comunidad. Si los mismos animadores de la comunidad, si nosotros estamos dormidos, si nosotros no entendemos esto, ciertamente que después dañamos punimos allá lleva la año de pueblo, dañamos punimos allá lleva un mío y añan en 10. Aquí está entonces la gracia y la fuerza. Por eso Él está diciendo, primero es la gracia de Dios. Yo mismo lo he sentido y yo mismo lo estoy viviendo, dice Pablo. Y entonces, desde esta mentalidad, desde esta fuerza de Dios en el corazón de Pablo, que ha nacido, que se ha engendrado en el corazón de Pablo, entonces Él también ahora se pone a predicar, se pone a anunciar. Y le está diciendo a todos los demás, a los gentiles, como dice nuestro Papa, queridísimo el Papa Francisco, ¿verdad? Porque continuamente él insiste, iglesia en salida. Y incluso él utiliza, cuando vino por lo menos aquí entre nosotros, decía, hagan lío, ¿verdad? Hagan lío. Pero ¿en qué sentido tiene que ser? Y este es el lío del Señor. Este es el lío, ¿verdad?, de Dios.
Porque cuando nosotros comenzamos a hacer salir de la estructura, de aquello donde nosotros nos encontramos anquilosados, incluso el Papa utiliza otra expresión muy interesante. El Papa Francisco dice, muchos de nosotros estamos balconeando. Opeago curepiñe MGIC, cora ay eña mañana dice opea. Cora ay eña mañana. Y antes ya de coina opea ya cora ay de mañana y nada ya pues va. Ahí están balconeando, ahí es una expresión, ¿verdad? Más bien de ellos, pero ya entiende por ahí va dice opea. A ya no la cora ay ente la de mañana, entonces quiere decir que tenemos que primero adentrarnos en este gran misterio de la encarnación que nos inunda a nosotros. Y por lo tanto también reconociendo y sabiendo que todos los gentiles son coherederos de la gracia del Señor, nos lanzamos y procuramos que ellos también se acerquen a Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, siempre reflexionando sobre la palabra de Dios. Hacemos este camino de algo tan importante, ¿verdad?, que el Señor puso en nuestras manos, esto que es tan elemental y fundamental, ¿verdad?, para que podamos hacer nuestro camino con el Señor. Cada domingo el Señor nos presenta a través de la iglesia, a través de la comunidad, de nuestra congregación, nos presentan 3 lecturas importantes. Además, con esa respuesta también, con el Salmo, cómo nosotros le respondemos al Señor. Ahora leemos en el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 2 del 1 al 10. Nos dice San Mateo: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices
y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá mi jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto salir a guiarlos vino a postrarse. ¿A dónde? A donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí esta lectura es riquísima. Ciertamente no vamos a poder lastimosamente entrar en todos los detalles, pero hay elementos fundamentales que tenemos que subrayar y entender en esta reflexión del día de hoy, de lo que nosotros le llamamos la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, aquí justamente. En primer lugar, estos magos de Oriente. El Oriente siempre ha sido considerado como el lugar de la sabiduría, es decir, personas que tienen tanta sabiduría, que buscan la verdad, son los que descubren que hay algo más. Quiere decir que en síntesis, quiere decir que entonces, interesante, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo nos está hablando. Quiere decir que nos lleva. Entonces, ¿verdad? Entonces no estamos en esta búsqueda. No nos vamos a misa, no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hay papa hoy, famoso, ¿verdad? Y eso justamente es lo opuesto, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando nos habla de los magos de Oriente. Son los sabios. El sabio es aquel que está en continua pregunta, está en continuo cuestionamiento sobre su vida, sobre el ser, sobre la realidad. Están queriendo saber cuál es la verdad, están detrás de la verdad. Y es por eso que entonces apenas descubren, dice, que hay algo nuevo que les llama la atención, entonces se presentan en Jerusalén. Y ellos con mucha simplicidad, porque el sabio verdaderamente lo que hace es preguntar. El sabio pregunta mucho más de que responde, ¿entienden? El que conoce verdaderamente es aquel que pregunta mucho. El que no pregunta nada quiere decir que ni no sabe preguntar, ni no sabe qué va a preguntar. Quiere decir que ya es de estado de vicio. Entonces, upear en la ñaporanduca, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Interesante, queridos hermanos, porque aquí también nosotros ya, dentro de una interpretación y de una hermenéutica aplicativa, nosotros podemos hablar y podemos decir cuál es nuestra estrella. Porque ellos han visto salir, ya dijimos la búsqueda, buscar. Busquen y lo encontrarán, se van, golpean, se van al palacio. Con el palacio no se le encuentra al niño. El niño es de la humildad, el niño es de la pobreza, a pesar de que ellos van en un lugar exacto, ¿verdad? Porque al hijo del rey, ¿dónde se le puede encontrar? No le vas a encontrar en el basurero, lo vas a encontrar en el palacio. Pero sin embargo, nuestro Dios no vino a nacer en un palacio. Entonces, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra estrella? ¿Cuál es la estrella que nos está guiando y hacia dónde nos está guiando la estrella, la que nosotros estamos siguiendo? En síntesis. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él y convoca, ¿verdad?, a los sumos pontífices
y a los letrados del país y les pregunta dónde tenía que nacer el niño. Entonces, la presencia de Dios en realidad nos tiene que sobresaltar. Es lo mismo que le sucede a Herodes. Ojalá que también nosotros hoy, ¿verdad?, con esta fiesta y con esta reflexión, podamos dejarnos sobresaltar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién nació? ¿El Salvador? ¿Dios? Entonces, esta tendría que ser la pregunta nuestra. De cierta manera, un sobresalto significa también un llamarlo. Para el cambio, en realidad, tiene que haber primero un sobresalto. Tiene que haber un llamado al cual nosotros respondemos con un sobresalto. Porque si algo o alguien te está llamando, pero a vos ni fu ni fa, entonces quiere decir que no te sobresaltaste. Entonces, eso quiere decir que entonces no estás sobresaltado. Aquí por lo menos Herodes se sobresalta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Ahí va a ser otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos el primer elemento es dejarnos tocar. Estas fiestas de Navidad, estas fiestas que nosotros estamos celebrando como un tiempo fuerte, ¿será que nos toca y nos sobresalta verdaderamente para que podamos volver hacia Dios? Y entonces ellos le responden, ¿verdad?, que según los profetas tenía que nacer en Belén. Y así es que ellos se ponen en camino. Y allí entonces ellos, cuando van, la estrella de nuevo, siempre esto es importante, que nos guía. ¿Cuál es nuestra estrella? Decíamos, que los lleva hasta Belén. ¿Cuál es tu Belén donde vos te encontrás? Ahí donde nació verdaderamente Jesús. Y aquí la actitud de los magos, a pesar de que ellos son los sabios del Oriente, porque está representando entonces las personas que buscan, que están en búsqueda continua, y entonces se encuentran ante este niño y descubren que verdaderamente ahí está Dios. Dios entonces se manifiesta en la humildad, en la sencillez, en la riqueza de la creación. Y es así donde nosotros descubrimos a Dios, le descubrimos al hombre, le descubrimos al Rey de nuestra vida. Oro, incienso y mirra. Queridos hermanos, vamos a procurar, ¿verdad?, de entender esta epifanía que es para cada uno de nosotros y tenemos que ponernos en este camino. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y en este segmento en que Ñande Yara Ñe'e responde, miramos sobre esta epifanía. Y la epifanía es la manifestación a los pueblos. Decíamos que esta sabiduría que viene desde el oriente. Entonces, conozcamos un poco qué significa ante esta pregunta tan importante. ¿Qué es esto de la sabiduría que están buscando? ¿Y qué significa que en el oriente se encuentra, verdad, esta sabiduría? Porque son estos magos del oriente. Siempre entonces Israel y todo este pueblo que se encontraba a la costa del Mediterráneo miraba hacia el oriente como el lugar de la sabiduría. El lugar entonces de donde sale el sol, así también de donde se despierta la sabiduría en el hombre. Esa búsqueda continua, ese afán por conocer la verdad. Por ahí va entonces el concepto de la sabiduría. Nosotros cuando estamos celebrando hoy la fiesta de la manifestación, la fiesta de los Reyes Magos, la fiesta entonces de esta sabiduría, de esta búsqueda de la verdad. ¿Quién es la verdad en absoluto? Nos está diciendo, y aquí está. Es Dios que se ha encarnado, Dios que ha entrado en este niño, Dios que nace en un pesebre y también con todas estas características, evidentemente. Decíamos anteriormente que mirábamos más bien como que tenemos que buscar al rey ¿dónde? En un palacio. Y justamente estos que vienen en esta búsqueda, por eso están en una búsqueda, no es que en el primero ellos ya saben todo, ¿verdad? Sino que el sabio no es porque sabe todo, sino que el sabio es porque está en un proceso y en un preguntarse continuamente y buscando la verdad. Esto es tan importante, ya es una primera lección, ¿verdad? Para nosotros y ojalá lo pudiésemos aplicar a nuestra propia existencia. Daigo kuyay kuapa, hapea la ñandela. Muchas veces la ñande problema y tereya, porque ñande jay kuapa hoy, ñande jay kuapa hoy. Entonces na ya se la tupao, pero na ñande se va epa oye ñande, na ñande se pe ñande la pisha pe ñande su ñande abuela, y ñande. Entonces, como que nosotros ya sabemos todo, como que no necesitamos de esa sabiduría. Y sin embargo, esta manifestación o esta revelación de Dios que se hace a todos los pueblos se está manifestando como una sabiduría, se está manifestando como la verdad absoluta, ¿entienden? Entonces por ahí va. Entonces el hecho de la manifestación o la epifanía es un elemento primordial, esencial, pero para llegar a un objetivo. Cuando alguien se manifiesta, cuando alguien se muestra, es porque quiere transmitir algún mensaje. Y en esta fiesta de la epifanía lo que nosotros podemos entender que la revelación o que la manifestación se refiere a esa sabiduría, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Dios mismo, que se da a conocer. Y por eso entonces nos dicen, Dios mismo que se encarna, Dios mismo que entra entonces en nuestra historia. Miremos un poco y reflexionemos sobre este concepto tan importante de la sabiduría. ¿Quién es entonces este que está haciendo su epifanía, su revelación, este que se da a conocer? En primer lugar, tenemos que decir que la búsqueda de la sabiduría es común a todas las culturas del Antiguo Oriente. Aquí está.
del antiguo Oriente, unos magos que vienen del Oriente. Es decir, el autor sagrado lo tiene bien claro. ¿Quiénes son los que están buscando la verdad? ¿Quiénes son los que están buscando aquello que es base, aquello que es cimiento, ¿verdad?, de la vida del hombre? Aquello que es simiente, ¿verdad? Y el cimiento principal de donde nace todo, desde donde nosotros podemos también asegurar y poner esa roca firme, ¿verdad?, para que se eleve después todo lo que nosotros vivimos, así como nosotros estamos convencidos de nuestro camino de fe. Así entonces podemos encontrar en esta hermosa definición que siempre la búsqueda de la sabiduría es muy común en todas las culturas del Oriente. Hay, por ejemplo, muchas colecciones de literatura sapiencial que fueron legadas tanto en Egipto como en Mesopotamia. Entonces, estas grandes civilizaciones que nos han dejado Egipto, nosotros lo sabemos muy bien, cuántos faraones, cuántas dinastías, ¿verdad?, que han pasado, y dentro de estas dinastías incluso milenarias nosotros encontramos todo un proceso y todo un camino de sabiduría. Así también en la Mesopotamia. Nosotros sabemos que todo el Antiguo Testamento, sobre todo al inicio, si uno mira más profundamente el capítulo 1 al 11 del libro del Génesis, esta es una gran sabiduría, este es un libro sapiencial en realidad, del 1 al 11 del Génesis, y viene de la Mesopotamia. Es decir, en ese contacto profundo con el Oriente, en ese contacto profundo con estos pueblos mesopotámicos, entonces Israel también se va enriqueciendo y comienza también a entrar en este ritmo de la búsqueda de la verdad. Aquí nosotros encontramos, al celebrar hoy el día de la Epifanía o el día de la sabiduría, es justamente el encuentro con aquel que es sabiduría por antonomasia, es decir, el que es el sabio por excelencia, que es Dios mismo. Dios que se encarna, Dios que entra en la persona, en este niño Jesús de Nazaret. Y es por eso que estos magos del Oriente, dice, vienen y se postran ante Él, porque descubren en Él a la verdad, descubren en Él a la sabiduría. La manifestación es la manifestación de la sabiduría, pero no simplemente, decíamos, ya a un pueblo elegido, sino que esta sabiduría que es para todos, esta sabiduría que es para cada uno de nosotros que no pertenecíamos, porque estábamos fuera, ¿verdad?, del pueblo elegido. Sin embargo, ahora nosotros podemos entender que esa manifestación llega a todos. También nosotros tenemos que mirar que también esto sucede en otros pueblos, decíamos, por ejemplo, en Grecia. La sabiduría tiene un objetivo bien práctico. Miremos un poco y sepamos esta manifestación, esta epifanía, cómo se tiene que realizar. Se trata de que el hombre se conduzca con prudencia y con habilidad para prosperar en la vida. Marábigo Peñán de Yara Oyecuacá, entonces, ¿por qué Dios quiere manifestarse? Porque justamente tiene un objetivo desde la creación del mundo, desde la creación en que el hombre hace parte también. Como dice el Papa Francisco, siempre insiste en este puntito, ¿verdad?, en ese documento que habla sobre la naturaleza, sobre todo, ¿verdad? Entonces, allí nos pone bien claro que el hombre es como un puntito, decía, ¿verdad? El hombre es, dentro de toda la creación, el elemento fundamental, ciertamente, porque recibe algunas cosas como dueño y señor de la misma naturaleza, como dueño y señor de la misma creación, pero no tenemos que olvidarnos que somos criaturas. Y como criaturas hacemos parte de esa naturaleza. Hacemos parte entonces de esa creación. Si nosotros mismos destruimos la misma naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros, dice el Papa Francisco. Y esta es la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, esta sabiduría tiene un objetivo práctico. Se trata de que el hombre se conduzca con prudencia y habilidad para prosperar en la vida. Ya llegue esa cuana, ya llegue esa peana. Moba ñeme ñande ayer. Hamba ella bañande yeikobana, hamba epala yeyapobana y gatu hamba ella la yeikopona, ayeyapopona las cosas. Esto implica cierta reflexión sobre el mundo. Qué lindo que es esto. Entonces, fíjense,
Lo que significa entonces la fiesta de los Reyes Magos. En primer lugar, este Dios que se manifiesta, este Dios que se nos da a conocer, nosotros que vamos detrás de la verdad, que estamos buscando la verdad. Y por eso nos está diciendo, la primera consecuencia de ella se trata, primero, de que el hombre se conduzca con mucha habilidad. Entonces, ñande baleana, yaycuana, ella pañande yaguatana, ella pañande yapona, pañande de cobepe. Pero dice, implica reflexión sobre el mundo. Yaypurula ñande acá, dice, reflexionar. No hacer las cosas por hacer. No hacer simplemente porque uno lo hace porque intuye más o menos. Está muy bien la intuición, pero detrás de la intuición hay elementos más importantes, ¿verdad? Que nos tienen que ayudar después para que vivamos mejor, como decíamos, nuestro objetivo, para que el hombre se conduzca con prudencia y habilidad. Prudencia y habilidad. El Papa Francisco insiste tanto en este aspecto, ¿verdad? En el aspecto, ¿verdad?, de que el hombre tiene que estar continuamente reflexionando. Es que nuestro Papa luego es jesuita, entonces siempre con mucha preparación, con mucho estudio y con una reflexión profunda, ¿verdad?, sobre la realidad del hombre. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad?, porque nos ayuda también a nosotros a hacer este camino, para que el hombre se conduzca con prudencia y con habilidad para prosperar en la vida. Esto implica cierta reflexión sobre el mundo. Esto conduce también a la elaboración de una moral. Miren a dónde estamos apuntando. A cierta reflexión sobre el mundo. Reflexionar sobre las situaciones del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, celebrar la Epifanía no es entonces aquí solamente ponernos a ser sensibles, a llorar, lloriquear, ¿verdad? Ay, chichichulina, que nació el niñito Jesús, arrorró mi niño, etcétera, etcétera. Para el aspecto de la sensibilidad. Pero después de esa sensibilidad nosotros tenemos que usar, decíamos, la reflexión. Y sobre todo, reflexión sobre el mundo. Entonces, ¿por qué Dios entra en nuestra historia? Ahí ya tenemos que comenzar a reflexionar. O sea, ¿por qué Dios se ha encarnado? Entonces reflexionamos sobre nuestro mundo. Hay algo específico que Dios quiere hacer en nuestro mundo. Y lo quiere hacer a través de nosotros, ciertamente. Porque hoy, recuerden que estamos haciendo un memorial del nacimiento de Jesús. Estamos haciendo un memorial de esta Epifanía, de Dios que se está manifestando. Memorial significa que eso se hace realidad hoy en nuestra vida. Memorial significa que hoy se hace realidad eso que había sucedido hace años en nuestra propia existencia, en nuestra propia sociedad. Pero aquí y ahora, en este tiempo. Vean la memorial. Y entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre el mundo, sobre las realidades históricas de nuestra vida. Como para que podamos cambiar, ¿verdad? Para que podamos comprometernos. Para eso tenemos que saber. Esto conduce también a la elaboración de una moral, de lo cual no está ausente la referencia religiosa. La moral ciertamente nos lleva a lo esencial, a lo fundamental, a entender que nuestras acciones siempre van a apuntar hacia aquello que conviene, hacia aquello que apunta al bien, aquello que favorece la realización y la planificación del hombre. Entonces uno tiene moral, uno busca verdaderamente el bien de los demás. Cuando uno es inmoral, entonces en el fondo lo que está haciendo es destruye al hombre, destruye los valores de la persona, destruye los valores esenciales y fundamentales de la esencia de la misma creación. Entonces, queridos hermanos, tenemos que mirar bien esto, ¿verdad? Laudato Si, ¿verdad? Ese documento del Papa en el que nos habla de toda la naturaleza, pero ahí también habla de quién es el hombre, quiénes somos nosotros, cómo estamos nosotros insertos dentro de la misma naturaleza, dentro de la misma creación.
Y es aquí donde nosotros entramos a jugar un papel esencial y fundamental. Los Reyes Magos vienen detrás de la verdad. Los Reyes Magos vienen buscando la sabiduría, pero la sabiduría por antonomasia, es decir, absoluta, que ha nacido este niño. La sabiduría que se manifiesta en este niño que ha nacido. ¿Y dónde ha nacido? No ha nacido en un palacio, sino que ha nacido en un pesebre. Es decir, desde la sencillez, desde la humildad, desde nuestra propia naturaleza. Pegue la ñandeña mañana. Porque todo lo que podría significar el jejal, o lo que podría significar, ¿verdad?, el palacio, podría ser para nosotros algo construido, algo que sale de nuestra realidad, algo que nos está buscando lo esencial y fundamental, que es la misma humanidad, la humildad. De ahí viene humanidad, humus, tierra. Entonces, queridos hermanos, me parece tan interesante, ¿verdad? Hoy, al celebrar un poco también el Día de los Reyes Magos, como decimos, o el Día de la Epifanía, de la manifestación de Dios, lo que nosotros estamos buscando detrás de esto es vivir y buscar la sabiduría. Los Reyes Magos nos invitan a nosotros también a buscar la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría la encontramos en Él, que se encarna, que entra a nuestra historia, que camina con nosotros, y nosotros en esta búsqueda que descubrimos que Él está en medio de nosotros, también podemos hacernos sabios como Él. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos en este domingo. Que tengan una hermosa celebración, que Dios les bendiga a todos y les acompañe siempre. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.